Perfecto. Hola, muy buenos días a todas las personas que se están conectando el día de hoy para ver esta parte de las sesiones que se han hecho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, justamente como parte de los 16 días de activismo que tiene que ver con un montón de cosas que vamos a platicar el día de hoy. Hoy particularmente vamos a hablar en esta breve conferencia, charla con ustedes, justamente de un asunto muy importante que nos debe de involucrar a todas las personas, y es el tema de las defensoras de derechos humanos. ¿Por qué hablar de defensoras? Bueno, pues justamente parte de las cosas que les quiero contar es que estos 16 días de activismo tienen una razón de ser. Nacen justamente en 1991 a partir de que en un encuentro feminista en la ciudad de Bogotá, Colombia, las mujeres que en ese encuentro decidieron conmemorar a las hermanas Mirabal. Y aquí les voy a compartir mi presentación. Denme un momento, por favor, que me permita compartirlo. Y bueno, mientras se los comparto, se me olvidó decirles pues que yo soy Adriana Jiménez Patlán, que formo parte del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres. Soy consejera que representa justamente al Estado de Hidalgo a partir de una propuesta que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Me propusieron compañeras de varios estados de la República como una manera de representar a las organizaciones de la sociedad civil, entré a una a que revisaran varios perfiles de quien habían postulado por el Estado de Hidalgo, así lo hicieron otras compañeras, y decirles pues que afortunadamente, bueno, pues decidieron que yo podía tener esa posibilidad de ser parte del Consejo Social, donde represento, les digo, a las organizaciones de la sociedad civil y haciendo este trabajo de consejería al instituto, que además es un cargo honorífico. Eso significa que no recibo ninguna retribución económica por parte de el instituto. Sin embargo, lo hacemos justamente como lo importante que significa representar a las defensoras y a las instituciones y a las organizaciones frente a las instituciones con todas sus problemáticas. Y bueno, después de contarles esto, decirles también que yo soy activista desde hace muchos años, particularmente en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ver con la prevención del abuso infantil, prevención del embarazo en adolescente, el acceso al aborto legal y seguro. Y bueno, pues forma parte de las cosas que he hecho también. Bueno, hace algunos años también impulsamos la ampliación de causales y la ley de acceso a una vida libre de violencia, junto con muchas otras compañeras que, bueno, pues ya también les contaré a partir de esta charla. Bueno, decirles que estos 16 días de activismo nacen conmemorando a las hermanas Mirabal, que son unas hermanas que vivían en República Dominicana, que justamente en los años 60 luchaban contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Eran unas activistas muy luchadoras justamente porque existiera la democracia en ese país, y obviamente el dictador pues no estaba de acuerdo pues en todo lo que hacían frente a la población, a la ciudadanía, de informar acerca de lo que estaba ocurriendo no estaba bien. Bueno, pues justamente el dictador las manda a asesinar, y es en conmemoración de las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa, que las feministas, el movimiento amplio de mujeres, ha decidido conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que empieza el 25 de noviembre, estos 16 días de activismo, y termina el 10 de diciembre. Y bueno, la verdad es que su legado sigue vivo, incluso sus hijas y sus nietas han participado activamente en la política de ese país y nunca las olvidamos. Entonces están puestas en muchos murales, cada día que está la conmemoración, bueno, hablamos de ellas justamente como parte de la lucha icónica de las mujeres para defender derechos de otras personas. Entonces, así es como comienzan estos 16 días de activismo, y dentro de estos 16 días de activismo se atraviesan también algunas otras cosas. Uno es el 1 de diciembre, que acabamos de pasar
recientemente, que es el Día de la Lucha contra el VIH-Sida, que ha sido una de las primeras, bueno, ha habido muchas pandemias en el mundo, muchas emergencias sanitarias, pero la del VIH justamente tiene que ver con algunas de las que de la época moderna que nos acordamos recientemente. Y existen muchas defensoras justamente en el tema de la lucha contra el VIH, difundiendo información de lo importante que debe de ser el utilizar el condón para evitar infecciones de transmisión sexual y también el VIH. Entonces, forma parte justamente de estos 16 días de activismo que debemos ir recordando. Y bueno, termina el día 10 de diciembre, que tiene que ver con el Día de los Derechos Humanos. Y justamente en esta declaración del Día de los Derechos Humanos debemos recordar que todas las personas tenemos derecho a la salud, a la vivienda, los niños y las niñas a tener un nombre, a vivir vidas libres de violencia, el derecho a la información, y el derecho a la información también tiene que ver con parte de lo que se hace en el tema de las defensoras. Justamente ya les he contado con el tema del VIH, bueno, pues que también en algún momento, en su momento fue muy criticado y muy criminalizado la difusión de esta información porque había un estigma alrededor de quienes difundían esta información, se les creía que también formaban parte de la promiscuidad o que estaban enfermos. Sin embargo, no tiene que ver con eso, sino con justamente el derecho al acceso a la información. Bueno, estos 16 días de activismo se terminan el 10 de diciembre, pero dentro de los derechos humanos también cuando surgieron en algún momento, que fue en la Revolución Francesa, donde los hombres progresistas y pensadores de esa época, los grandes ilustrados, pues decidieron justamente poner sobre la mesa el tema de los derechos humanos. Y uno de sus lemas tenía que ver con la igualdad y la fraternidad. Sin embargo, justamente fue una mujer que cuestionó este tema de la igualdad, porque dentro de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre no se mencionaba a las mujeres. Y ahora, después de muchos siglos, nosotras hemos dicho desde el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres que lo que no se nombra no existe. Y bueno, ella lo sabía desde ese entonces, desde hace siglos, que se debía de nombrar a las mujeres para que estuviéramos también representadas en este tema de los derechos humanos. Y bueno, fue Olimpia de Gouges quien mencionó esto ante los hombres progresistas y la respuesta de los hombres fue guillotinarla, y justamente forma parte de las cosas que quiero decirles, que también dentro de los derechos humanos hay ciertos sesgos que tienen que ver con el género y que por eso es muy importante hablar de las defensoras en femenino respecto a lo que pasa con las distintas situaciones en el mundo que ya se los vamos a platicar. Bueno, en este Día de las Defensoras, ¿por qué hablar de las defensoras? ¿Por qué es importante? Bueno, decir que justamente por el tema de ser mujeres las afecta de manera distinta. Hay muchos temas que tienen que ver con la violencia sexual que se comete contra las defensoras, muchas veces antes de ejecutarlas, por ejemplo, que también justo tiene este contenido de género que va desde el abuso sexual y la violación, pero también denostaciones con respecto a su vida privada, a la vida sexual que llevan, justamente para que vayan disminuyendo su presentación como defensoras. Busca también este tema de desactivar el trabajo que realizan por los derechos humanos, que se da además mucho dentro de las comunidades y ciertos movimientos que también lo vamos a ver, se los voy a platicar más adelante. Hay también pues expresiones de violencia contra sus familias, principalmente sus hijos, para que no hagan este trabajo de defensa. Es una de las manifestaciones de violencia contra las defensoras que se va expresando justamente para intimidarlas y evitar que hagan su trabajo. Bueno, ahora con todo el tema, yo espero que ustedes que están viendo esta conferencia sepan que también hay dentro de las defensoras digitales que están poniendo sobre la mesa la violencia digital que existe, no solamente contra niñas, adolescentes y mujeres, sino también contra las propias defensoras. Se manifiesta de manera virtual a través de las diferentes plataformas y redes sociales, justamente porque estas redes sociales se han convertido también en un espacio público,
como estamos ahora confinadas justamente por la emergencia sanitaria, las redes sociales se han convertido en estos espacios de discusión muchas veces y de difusión de información que permite realizar de alguna forma también el trabajo con otras personas. Y es a partir justamente de los medios digitales donde se reciben situaciones de amenaza y censura o de vigilancia. Entonces, bueno, ya se está discutiendo en muchos lugares el tema de la violencia digital o la violencia mediática, e Hidalgo pues también están surgiendo pues estas discusiones que esperemos que pronto vayan avanzando mucho más con respecto a lo que significa, porque forma parte justamente de acallar a quien defiende derechos humanos como parte de intimidarlas por su trabajo. Entonces, por eso es que se está poniendo el 29 de noviembre, es el día que se pone dentro de estos 16 días de activismo, el foco sobre lo que les pasa a las defensoras. Bueno, también decirles que parte de las cosas que sucede con las defensoras tiene que ver con problemas que tienen que ver con lo económico, con lo social y con lo geográfico, porque justamente una de las cosas que hemos tratado de impulsar y que también sería importante defender es el tema de la seguridad social. Las defensoras, y dentro de las defensoras, por supuesto, también entran las periodistas, no existen condiciones laborales que les permitan hacer su trabajo, que es un trabajo muchas veces de alto riesgo y que no cuentan con seguridad social para poder tener acceso justamente o a la vivienda o a una pensión cuando ya son personas mayores y personas de la tercera edad que podrían tener acceso a ellas, o que no hay lugar de estancias de desarrollo infantil, por ejemplo, para quien hace periodismo, etcétera. Entonces, también forma parte de las cosas que debemos de ir señalando para que dejen de ocurrir. Y bueno, tendría que existir por parte del gobierno mexicano también situaciones que permitan a las organizaciones que puedan acceder a este tipo de seguridad social a través de leyes especiales. Entonces, bueno, también me parece importante mencionarlo. En este Día de las Defensoras, el ojo que se quiere poner precisamente, que les vuelvo a repetir, es el 29 de noviembre en el marco que celebra el Día Internacional de las Defensoras en Femenino, tiene que ver con promover el bienestar, porque las defensoras cuidan a otras personas. Y vuelvo al tema de lo que está ocurriendo, se replica en las familias lo que está pasando, que por estereotipos y roles de género, las mujeres han tenido que realizar el trabajo de cuidados. Ahora, bueno, pues nos hemos dado cuenta lo importante que significa todo el trabajo que se realiza en el ámbito doméstico, que tiene que ver, pues, no solamente con el trabajo que se hace de la limpieza, sino también de cómo se cuida a otras personas que son personas con discapacidad, los niños y las niñas, personas enfermas, incluso de COVID, pues todo eso ha recaído en las mujeres. Y las defensoras, obviamente, por este tema de ser mujeres, no hemos escapado de esta situación, ¿no? Entonces, hemos hablado muchísimo, existen muchas iniciativas al respecto. Hay una iniciativa mesoamericana de las defensoras y también existe a nivel México, que hablamos de todo el tema de lo que significa el bienestar. Y el bienestar tiene que ver con todo lo que pasa alrededor, no solo de la salud mental, sino del bienestar social. Y hay que trabajar mucho con la salud mental de las defensoras, porque además todos los días vemos situaciones muy críticas de violencia contra las mujeres, niñas o adolescentes, o es a la defensa del medio ambiente, contra la tala de bosques, y bueno, todas estas situaciones que nos vamos encontrando en el camino necesitan ser atendidas para formar parte del bienestar. Y bueno, ya hay muchas iniciativas, afortunadamente, en muchas organizaciones. Desde hace algunos años se trabaja con respecto a lo que significa el autocuidado y el bienestar, porque además muchas veces cuando se tienen casos complicados y difíciles, hay veces que no hay descanso, y que también nosotros tenemos que entender que hay que procurar el bienestar de las defensoras.
Por eso se habla también de lo importante que es incluir estrategias de prevención, como ya hablé del autocuidado, pero que también les permita justamente poder protegerse. La prevención no solamente tiene que ver con el autocuidado, sino que también les brinde herramientas, por ejemplo, para las amenazas digitales, para todo lo que significa la autodefensa en un momento dado, medidas de protección especiales, por ser el caso de defensoras o tener algún caso en específico. Y bueno, también es importante decir que los gobiernos tendrían que incluir medidas para acabar con la impunidad, porque ya les voy a contar unos casos más adelante, pero en ciertas cosas que pasan, pues sigue prevaleciendo el tema de la impunidad. No por ser defensoras se acaba ese tema, desafortunadamente. Hay situaciones que siguen prevaleciendo y que no solo le pasan a las mujeres que no hacen este trabajo de defensa, sino también a quienes lo hacemos y particularmente a algunas que voy a mencionar más adelante. Es muy importante en esta idea de las defensoras reconocerlas y justamente apoyarlas como defensoras y recordarles que dentro de estas también se encuentran las periodistas, o sea, las defensoras de derechos humanos, pero también están las periodistas y tendríamos que empezar a pensar cómo podemos hacer justamente este reconocimiento y apoyo. Ya hablé una de las cosas que tiene que ver con la seguridad social, con los derechos laborales, pero también tendríamos que pensar una serie de medidas justamente para que podamos hacer este reconocimiento no solo de la sociedad, sino también por parte de las instituciones. Justo una de las cosas que es importante que cuando hay un caso que tiene que ver con alto grado de peligrosidad de ciertas situaciones que tienen algunas defensoras, deben de ser ellas mismas quienes decidan sobre su protección, contemplando sus necesidades y sus demandas, porque bueno, muchas veces ha pasado que ciertos mecanismos de protección quieren hacerlo horarios o situaciones que a ellas no les convienen, porque también, bueno, forma parte de la autonomía de las personas. Nosotras justamente que defendemos la autonomía de todas las personas, pues también tendría que formar parte de esta colectividad que les permita tomar decisiones sobre cómo se hace el cuidado de su integridad a partir de sus necesidades y sus demandas. Pues contarles cómo está la situación de las defensoras, que la verdad, bueno, es bastante complicada. Decirles que justamente el 81% de las defensoras mesoamericanas, a partir de lo que está pasando con el COVID, se han visto obligadas a confinarse, al igual que toda la demás población, justamente por estas medidas y de protección a otras personas para evitar los contagios. No tampoco es por gusto, sino justamente hay países con restricciones, inclusive en contra de los derechos humanos, como ya hemos visto a través de las noticias, que no les permiten salir a las personas. No ha sido necesariamente el caso de México, pero eso no significa que no suceda. Por ejemplo, en Chihuahua, bueno, pues y algunos otros municipios hay todo el tema del toque de queda y bueno, pues también confinarse significa cuidar a otros. Es a pesar de estas restricciones, es que 10 mujeres han sido asesinadas durante este año. Y contarles que el 58% de las defensoras no tienen recursos suficientes para garantizar sus necesidades básicas y 40% no tiene acceso a servicios de salud. Un poco lo que ya he venido hablando a lo largo de esta charla es justamente todo el tema de la seguridad y el bienestar del cual no escapan también muchas defensoras. Esta porcentaje tiene que ver con la iniciativa mesoamericana que hizo 475 entrevistas a mujeres defensoras que están en Guatemala, Honduras, México y El Salvador. Entonces, bueno, pues forma parte de las cosas que pasan en América Latina, o sea, no son exclusivas de México, sino que también forma parte de lo que ocurre en el continente y bueno, también en el Caribe, por supuesto.
Hablar que en el tema de la seguridad, justamente es que entre marzo y noviembre de este año, las alertas contra las defensoras se han incrementado en un 123% respecto al año anterior. Esto también nos lo dice esta fuente, es también de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras. Se han presentado un aumento de detenciones arbitrarias, campañas de desprestigio, represión a manifestaciones, acoso y criminalización. Y bueno, inclusive recordarles que justamente recientemente en El Salvador y en Nicaragua incluso han allanado las moradas de las defensoras para llevárselas a la cárcel o no les permiten salir del país. La represión y la criminalización ha sido una constante. También a quien defienden, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos en El Salvador han intentado criminalizarlas justamente por hacer defensa de otras mujeres que se encuentran en la cárcel por el tema de una emergencia obstétrica, es decir, que no necesariamente es que se hubieran practicado un aborto, sino que justo fue un parto prematuro y son acusadas por el gobierno y metidas a la cárcel, y las defensoras de derechos sexuales y reproductivos han estado ahí, pero también el gobierno de El Salvador ha intentado criminalizarlas. Entonces, forma parte de las situaciones que están ocurriendo en toda América Latina y el Caribe. Bueno, contarles que justamente es muy importante decirles que dentro de estas defensoras asesinadas está nuestra compañera Betty Cariño, que fue asesinada hace 6 años. Ella luchaba contra proyectos de minería y, bueno, también hacía la defensa de las mujeres indígenas, hablaba de la importancia de la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, fue muy promotora de las radios comunitarias, y ella tenía un centro de apoyo comunitario llamado Trabajando Unidos, y Cactus. Y bueno, pues justamente cuando fue asesinada el 27 de abril en San Juan Copala, tiene que ver con esta defensa que hacía de los bosques. Los grupos paramilitares no estaban de acuerdo en que ella fuera defensora de los bosques y de estos proyectos de minería donde están las grandes corporativas internacionales de otros países y que vienen a México, pues justamente hacerse de los recursos naturales a partir de, pues, las comunidades se queden sin ellos y no puedan sobrevivir, porque es una manera también de las comunidades de poder hacer toda la compra y venta de ciertos productos. Entonces, bueno, pues para ella era muy importante por eso la defensa, y estos grupos paramilitares, el 27 de abril iba acompañada de otra compañera finlandesa, Jiri Jakkola, que justamente estaba entregando alimento a las comunidades que se habían quedado sin el sustento por estos grupos que tenían cooptadas alrededor las comunidades y que no permitían el paso y la salida de las personas, y hacía que las que vivían ahí, bueno, no tuvieran acceso a los alimentos. Y Betty Cariño y Jiri, pues fueron ese día a hacer esta entrega de defensas, y bueno, estos grupos paramilitares las mataron con armas de alto calibre, y pues hasta el momento hay algunas personas detenidas, pero en realidad pues sigue habiendo impunidad respecto a quién cometió este crimen contra nuestra compañera Betty Cariño. Sigue impune, y por eso me parece muy importante recordarlo. Bueno, en Hidalgo decirles que también existen muchas defensoras y que esta charla justamente me parece muy importante que esté saliendo por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, donde además han tratado de incorporar afortunadamente la visión de muchas defensoras desde hace muchos años a través de un observatorio de género en el que participan distintas defensoras. Están las que trabajan el tema de la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, las que trabajan contra el abuso sexual infantil, derecho de las personas LGBTI, derechos de las infancias. Es decir, en Hidalgo también existen muchas organizaciones que son defensoras, y una de ellas es nuestra compañera que forma parte de este observatorio, Carmen Rincón, que desde hace más de 3 décadas
ha sido una pionera justamente en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que siempre ha estado presente justamente y que forma parte de este observatorio, y el día de hoy me parece muy importante hacerle un reconocimiento a una lucha que hace muchos años era mucho más complicada que ahora, no porque ahora no lo sea, sino que se enfrentaba pues con muchas más situaciones de que las personas no supieran qué era la defensa de los derechos humanos y mucho menos de los derechos sexuales y reproductivos. También en este observatorio están nuestras compañeras de CEINAC, que trabajan sobre derechos de las infancias, los derechos de las personas LGBTI, también trabajan todo el tema del feminicidio, y bueno, pues ellas han estado muy de cerca con la Procuraduría, trabajando en la unidad de análisis de contexto, justamente que tiene que ver con todo el tema del feminicidio, muy de la mano con Procuraduría, y es muy importante su visión. Estaban las compañeras de Yo Te Creo, que es una organización que habla sobre la prevención y la atención del abuso sexual infantil. Y bueno, pues me parece muy importante mencionarlos porque en algún momento necesitamos, y ojalá que nunca, pero en algún momento, muchas veces necesitamos quien defienda nuestros derechos humanos, y recordarnos que si hay organizaciones en Hidalgo que trabajan muy de cerca distintos temas y que cada día somos más. Y eso me parece muy importante decirlo. También decir que muchas de nuestras compañeras que han sido defensoras ahora forman parte del gobierno municipal, donde, bueno, pues están replicando acciones que en algún momento hemos defendido también en las calles manifestándonos. Entonces, me parece importante mencionarlo, que están ahí sus redes sociales si las necesitan buscar en algún momento, y que también hay compañeras periodistas que afortunadamente han acompañado pues la difusión y defensa de estos derechos. Parte del trabajo que hacemos como defensoras tiene que ver mucho con lo que hacen nuestras compañeras de difundirlo en sus distintos medios de comunicación, y bueno, ahora a través de los medios electrónicos y las redes sociales. Y me parece importante decir también que justamente hace algunos años ya hay un reconocimiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos para quienes defienden estos derechos. También decir que está nuestra compañera en este observatorio, Ana Lara, es una compañera abogada que también ha estado haciendo mucha investigación en el tema de la violencia contra las mujeres, y particularmente hace investigaciones con el tema de las desapariciones con un enfoque de género, y bueno, ella también forma parte de este observatorio y de las organizaciones que defienden. Nuestra compañera, aunque no forma parte del observatorio, Karen Quintero, que también desde hace más de 3 décadas ha luchado por los derechos de las personas LGBTI en la difusión justamente del uso del condón para la eliminación y disminución del VIH-Sida. Entonces, bueno, recordarnos que están ahí, que están presentes, y que por eso hay que ponerlos en la agenda pública, de recordarnos que en algún momento podemos recurrir a ellas. También están quien hace toda la defensa de los derechos de los animales, de los animales, por ejemplo, los perros en situación de calle, pero también de los animales que tienen que ver con animales salvajes, etcétera. Entonces, bueno, eso me parece muy importante decirlo, que no solo se defiende a los humanos, sino a las especies no humanas, y que están presentes también en esta defensa. Decirles que, bueno, que quiero hacer especial énfasis en mi compañera, nuestra compañera Filiberta Nevados. Es una activista que ha trabajado también desde hace ya alguna década en Hidalgo, justamente que para defender la tala ilegal de los bosques. Tiene una organización que se llama Cuautlali, que justamente ha decidido emprender la defensa del bosque, que está ubicado en Zacahuautla, en la sierra, en la zona Otomite-Pegua, y que es colindante justamente con Puebla. Ella, junto con otras mujeres de esa comunidad, se han dado cuenta de lo importante que es la defensa de la tierra y de la tala ilegal, porque obviamente, al igual que nuestra compañera Betty Cariño, sabe que si existe la tala inmoderada de los árboles, se va acabando el ecosistema que a muchas de estas comunidades les permite sobrevivir, por ejemplo, en la colecta de hongos comestibles, de otras plantas, y que también, bueno, se va acabando el agua, y con el agua
agua se va acabando la vida de todas las personas. Entonces, ella ha tenido que luchar inclusive con gente que en su comunidad ha estado haciendo esta tala inmoderada y que la han amenazado de muerte. Las mujeres ahí en donde ella vive muchas veces han tenido que abrazar de los árboles para impedir que entren las motosierras y que los corten, pero justamente los hombres las amenazan con cuestiones que tienen que ver con la violencia sexual para que se hagan a un lado. Sin embargo, ellas son muy valientes, encabezadas por Filiberta Nevados, que además ha estado amenazada de muerte a partir justamente de unos permisos que otorgó la Semarnat, permisos ilegales para hacer esta destrucción del bosque, y ella ha luchado contra ello, y desafortunadamente estas mismas personas que forman parte de esta zona han dicho que si pasa algo contra ellos y los encarcelan, pues ella la vamos a encontrar un día muerta. Por eso es muy importante defender a quienes nos defienden, porque aunque muchas veces no sepamos que tienen un rostro o dónde están, pues defienden no solamente a las personas, sino el ecosistema en el que vivimos todas en Hidalgo. Entonces, recordar que Filiberta Nevados está aquí en Hidalgo y que ha sido amenazada justamente por estos grupos que pretenden acallar su defensa. Bueno, pues decirles que la situación en México es complicada también, que ya recientemente, ahora justamente dentro de los 16 días de activismo, es que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación ha dado a conocer que desde 2012 hasta la fecha se han registrado 234 agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos, de los que 2 de estos casos son secuestro, 3 de desaparición, 18 de detenciones arbitrarias y 31 de asesinatos. Entonces, pues aquí nos podemos dar cuenta de la gravedad del asunto, de lo que está ocurriendo contra las defensoras, y que bueno, pues también cuando hay estas detenciones arbitrarias, pues hay mucho todo el tema de la violencia sexual contra de ellas. Entonces es un componente de género que siempre está presente contra quienes defienden derechos humanos y que son mujeres. Y bueno, pues la situación de las periodistas también desafortunadamente es complicada en nuestro país. También desde 2017 ha habido 318 asesinatos contra periodistas, de los cuales 17% ha sido mujeres, es decir, aproximadamente 50 mujeres periodistas forman parte de esta grave estadística. Contarles que sí existe un mecanismo de protección para los periodistas y los activistas que justamente depende de la Secretaría de Gobernación y que se ha visto mermado a partir de las discusiones que se han dado del presupuesto público, les han disminuido presupuesto, y como hemos visto, pues muchas veces lo que se necesita justamente es la protección y terminar con la impunidad. Entonces es un foco ahí de alerta que es importante mencionar, que este mecanismo debería de seguir existiendo, pero además con el suficiente presupuesto para permitir que esta defensa que hacen las personas, y bueno, aquí estamos hablando particularmente de las mujeres, pues pueda seguir ocurriendo sin que se vean disminuido todo el tema del bienestar y los propios derechos. En esta situación de los periodistas, bueno, pues estos asesinatos desafortunadamente están concentrados en 3 estados de la República, que son Sonora, Veracruz y Guerrero. Voy a hablar particularmente en algún momento de lo que ocurre en Guerrero, que lo conocemos de primera mano también porque ahí tenemos compañeras que se han visto afectadas a partir de lo que pasa con el crimen organizado, que no les permite hacer su trabajo como defensoras. Bueno, y en el caso particular del tema de los periodistas, sí quiero hacer énfasis en lo que ha pasado con Lidia Cacho, que bueno, pues es muy sonado a nivel mundial. Lidia Cacho hacía investigaciones sobre el tema de la trata
y explotación infantil para fines sexuales que se hacía a través de, por ejemplo, reclutarlas en fábricas que estaban a cargo de ciertos personajes relacionados con la política o con la industria textilera y que, bueno, pues estaban muy arropados por el poder. Bueno, pues ella puso énfasis en estas investigaciones y una vez fue detenida, donde además, pues les vuelvo a reiterar, va de por medio el componente del abuso sexual, tocamientos, etcétera. Es algo que le pasa desafortunadamente a las mujeres cuando existen detenciones y bueno, Lidia Cacho pues no se salvó por eso, ¿no? Entonces también durante el trayecto en el que fue detenida y amenazada pues hubo estos tocamientos. Y a partir justamente de que hace estas denuncias, Lidia Cacho también tenía un albergue donde estaban las mujeres víctimas de violencia en Cancún, Quintana Roo, y bueno, recordarnos que Cancún ha sido un lugar justamente donde la explotación infantil para cuestiones sexuales pues ha estado muy presente y el crimen organizado pues iba y buscaba también a las mujeres que estaban en este albergue y eran amenazadas, las trabajadoras, las psicólogas, las abogadas. En este albergue desafortunadamente tuvo que dejar de funcionar por todas estas amenazas que ocurrían alrededor. Y entonces, bueno, pues es que Lidia Cacho, a partir de todas estas situaciones, tuvo que huir del país, pero en algunos momentos regresaba a México. Y es que hace, si no mal recuerdo, un año que ella tenía su estancia aquí en México, es que se meten a su casa, logran entrar algunas personas y matan a sus perras de forma muy violenta y le dejan mensajes amenazantes en su casa. Es decir, ya traspasar todo lo que tiene que ver con tu ámbito familiar y tu hogar, bueno, pues es una transgresión muy fuerte porque tenía que ver también con cuestiones sexuales, amenazas sexuales contra ella. Y bueno, pues forma parte de las cosas que es una cosa que ha sido sonada mundialmente, pero eso no significa que no le pase a otras en otros lugares, nada más que, bueno, pues ella ha puesto toda esta visión que se tiene de ella alrededor del mundo justamente para hablar del tema de las defensoras y de la importancia y de lo que significa defender a quien defiende a otros. Entonces, bueno, eso ha pasado con Lidia Cacho, ha sido muy terrible, ella no ha podido justamente regresar a México a partir de esta situación que pasó en su casa y con sus mascotas, porque bueno, pues también esto de amedrentar con lo que quieres, con lo que aprecias, que pueden ser en algún momento tus animales de compañía, pues es muy grave. Bueno, pues un poco decirles que esta plática tiene que ver con darle las gracias, de poner sobre la mesa de que es importante defender a quien defiende y que si tienen en este momento alguna duda, pregunta, comentario respecto a la conversación que estamos teniendo, pues me gustaría que pudiéramos hablar sobre ello, si lo pueden poner en el chat. Entonces, pues este es el momento justamente. Estamos pendientes aquí en el chat. Si ustedes tienen alguna duda o comentario, podemos hablarlo. Estamos pendientes aquí en el chat. Bueno, decirles gracias, les agradecemos muchísimo que nos estén viendo, que está aquí Verónica, Wendy Lara Salas, Juan de Dios Pontigo, Anscari Fred, mi compañera consejera María Dolores Romero Cota, que bueno, pues también voy a aprovechar justamente para decirles que dentro de las personas defensoras, por supuesto, están quienes hablan del tema de las distintas discapacidades
que tienen las personas, los entornos discapacitantes, porque ayer justamente estaba leyendo que lo que pasa es que tenemos entornos discapacitantes que no nos permiten, que no permiten a algunas personas poder acceder pues igual a todos los derechos humanos, el derecho a la salud, a una vida digna, al trabajo, y bueno, pues hay compañeras, como en este caso de mi compañera Dolores y a una compañera en Hidalgo que hablaba sobre el tema del autismo. También hay organizaciones que hablan sobre todo el tema del síndrome de Down, que como cada día más pueden justamente acceder si tienen las habilidades y herramientas de poder tener una vida digna, de poder tener un trabajo que les permita justamente pues lograr todo el tema de los derechos humanos. Entonces, pues bueno, esto sería lo que yo les tendría que decir con respecto al Día de las Defensoras, que le agradezco muchísimo justamente a la Procuraduría poder hablar de este tema y hablar de lo que pasa con la situación no solamente de las defensoras, sino también de las periodistas, que es muy importante que en algún momento se pueda tener acceso a la seguridad social y a los derechos laborales por todo el tema que existe de la peligrosidad con que se hace pues este trabajo, que lo hacemos con mucho gusto, pero que también implica pues ciertas situaciones que se tienen que mejorar y que cada día más se tiene que poner sobre la mesa este tema. Entonces, pues le agradezco a Berenice, que también está conectada, a Erin, por haber visto esta conversación, este video, y no sé si tengan alguna duda o pregunta para quienes están conectadas. De no ser así, pues daríamos por terminada la charla, la pequeña breve conferencia que tuvimos el día de hoy y que de nueva cuenta pues agradezco muchísimo a quienes estuvieron conectadas, a quienes forman parte de la Procuraduría. Les agradezco también que podamos estar haciendo estas actividades, que se haya instalado el observatorio justamente para el Observatorio de Género para la Procuración de Justicia con perspectiva de género, y que, bueno, pues cualquier situación, recordarles que en Hidalgo existen muchas organizaciones que hacen defensa de muchos temas que ojalá no tengan nunca que recurrir a ellos, pero si en algún momento dado, pues aquí estamos justamente las defensoras y las periodistas. Entonces, les agradecería mucho que nos dejen sus dudas o comentarios y terminamos por hoy esta charla. Muchas gracias.